Reciban un cordial saludo, alumnos y alumnas. En esta ocasión vamos a abordar en este video un tema que me parece de suma importancia y que tiene que ver con la evaluación psicodiagnóstica, entendida como un proceso y que al final nos va a dar como resultado un producto que propiamente es el diagnóstico que realizamos. Quiero partir de por lo menos 3 reflexiones para que ustedes puedan darle contexto a la labor de evaluación psicológica que pues se realiza en muchos ámbitos del quehacer psicológico, desde lo laboral, desde lo clínico, desde lo educativo, por mencionar algunos ejemplos. ¿Qué es pues el proceso de evaluación psicodiagnóstica? Básicamente se refiere al conjunto de pasos, o dicho de otra forma, a una metodología que busca explorar la realidad psíquica de un sujeto o sujetos determinados para poder describirla, identificarla, tratar de explicar y en algunos casos incluso hasta dar elementos para ejercer un cierto control y predicción sobre la conducta humana. Pero bueno, entonces vamos sobre estas 3 reflexiones. Primera de ellas, hay que pensar que la evaluación psicodiagnóstica es un proceso a partir del cual nosotros vamos a echar a andar una serie de pasos que nos van a permitir dar una respuesta a una necesidad específica. En este sentido, la evaluación forma parte de un conjunto más amplio de identificación, de correlación, de descripción, de proponer explicaciones alrededor de una necesidad en particular. Ejemplo breve, un menor que llega a un espacio de evaluación en donde se nos pide que el maestro o la maestra nos pide pues que nosotros podamos determinar si el niño presenta un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué? Pues porque ha identificado que en la clase se distrae, no pone atención, está de arriba para abajo, no tiene instrucciones, tiene conductas incluso hasta de riesgo, y entonces él o la maestra pues ahora sí deriva con la idea de necesito que alguien, que un psicólogo evaluador pueda decir si este niño tiene cierto trastorno y que en función de eso qué medidas podría echar a andar desde mi profesión para poder apoyarle. Entonces, desde pensando la evaluación como un proceso, esta empezaría justo desde el momento en que recibimos a la persona con su motivo de consulta y a partir de ahí empezamos a pensar una serie de estrategias, una metodología para poder llegar a obtener un resultado y poder emitir una respuesta. Entonces, la evaluación en ese sentido es un proceso. La evaluación psicodiagnóstica es un proceso que al final va a tener como un producto el psicodiagnóstico, que como ustedes ya lo han visto en otras presentaciones de esta semana, en otros momentos, se refiere a que el psicodiagnóstico es específicamente el resultado al cual nosotros llegamos y que es la respuesta a una necesidad específica. ¿Tiene o no tiene el trastorno? ¿O qué tipo de trastorno tiene? O si vamos a otro tipo de necesidades, esta persona cumple con los requisitos o el perfil psicológico que se necesita para este puesto de trabajo, o esta persona tiene ciertas habilidades que le van a permitir desenvolverse en un cierto campo educativo, pensando en los procesos de orientación vocacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer
como primera reflexión hay que hacer esta distinción. La evaluación del psicodiagnóstico es un proceso y es un producto. Pero lo que debemos tener muy claro es que en ningún momento el psicodiagnóstico puede ser entendido como el fin último de una intervención clínica. ¿Qué quiere decir? Que si llega una persona con nosotros y nos quedamos solamente en el nivel de decir yo voy a diagnosticar si tiene un trastorno de personalidad, si tiene un trastorno de tipo cognitivo, si tiene depresión, si tiene ansiedad, y si solamente me planteo la idea de llegar hasta ese punto y no abonar en, eh, en que esto se traduzca en un bienestar para la persona o se traduzca en una modificación en el sistema o del sistema a partir del cual nos están derivando a la persona, pues realmente existe un peligro potencial de que el diagnóstico termine por engullir a la persona. ¿Qué me refiero con esto? Que el trastorno o el diagnóstico que yo puedo emitir puede colocar a la persona en una situación de estigmatización, porque más allá de ayudarle, queda solamente marcado con una etiqueta y entonces eso va muy probablemente en detrimento de su calidad de vida. Importantísimo entonces que pensemos que el psicodiagnóstico no es el fin último de un proceso de atención a la salud mental o de un niño, de una persona. Es un punto más dentro de toda una cadena que va a permitir abonar en una intervención más completa para esta persona, ¿no? Entonces ahí queda pues la primera reflexión. La segunda, pues la evaluación psicodiagnóstica se plantea objetivos muy concretos en el sentido de que cada contexto que nos hace una demanda, pues nos va a solicitar cosas específicas. Nos pueden solicitar principalmente 4 cosas: labores de diagnóstico, es decir, identificar un cuadro psicopatológico; labores de orientación, es decir, abonar en la información, en la búsqueda de información para el autoconocimiento de una persona dada. Mucho se usa esto en la orientación de tipo vocacional. También demandas que tienen que ver con los procesos de selección, que esto se da muchísimo en los recursos humanos, que es como uno de los pilares, es decir, de un cierto número de candidatos, candidatas que llegan a una academia de policías. La evaluación psicológica tendría o estaría constituida para ver de todos estos candidatos, al medir la tolerancia a la frustración, cuáles de ellos encajan en el perfil adecuado para hacer labores policiales. Es decir, ahí la información que vamos a obtener nos va a permitir sostener una decisión que específicamente va en función de la selección de este personal. Y otra pues, que también se usa mucho, una demanda, es aquella que tiene que ver con evaluar la modificación o el cambio de una persona ante una condición dada. Y sobre todo se da en los ámbitos de la terapia. Es decir, si yo aplico un cierto tratamiento clínico psicoterapéutico, ¿cómo puedo yo identificar si esto tuvo un impacto en el problema que estoy tratando? Y entonces ahí la labor del psicodiagnóstico pues, es establecer una línea base, es decir, establecer cómo está la persona, operar un tratamiento y posteriormente del tratamiento pues operar un proceso de evaluación para ver si existieron o no cambios y si estos son sustanciales y acorde a todo lo que se planeó, y en dado caso de que no sea así, pues que orientar acerca de las modificaciones que se tendrían que hacer. Para cumplir con estas demandas, pues es necesario que toda investigación psicodiagnóstica va a versar sobre funciones específicas. ¿Qué funciones? Pues las funciones de describir, clasificar, explicar, predecir y controlar la conducta.
Esto es algo que ustedes deben tener muy claro. ¿Cuál es la distinción entre la evaluación psicodiagnóstica y otro proceso para tomar una decisión? Particularmente es que la evaluación psicodiagnóstica tiene un sustento científico o se busca que tenga el mayor sustento científico que pueda respaldar la toma de decisiones que se pueda hacer sobre en alguna necesidad específica. Como ustedes seguramente lo han visto a lo largo de su formación, esta distinción de que nosotros hacemos ciencia aplicada, pues es algo muy relevante, porque entonces las opiniones no dependen tanto de lo que esté pensando el investigador, sino parten de que ha echado a andar un proceso, una metodología que se comparte en una comunidad científica y que entonces le permite decir, si yo evalué a este niño y encontré trastorno por déficit de atención con hiperactividad, utilizando una serie de herramientas, otro investigador con las mismas condiciones, con los mismos elementos, tendría que llegar a un resultado similar. Y eso nos lleva entonces a que el hecho de estar generando o haciendo ciencia aplicada, pues nos lleva a una tercera reflexión. Todo proceso diagnóstico o de evaluación psicodiagnóstica es y debe tener un sustento sobre una base metodológica de tipo científica. ¿Qué quiere decir? Que entonces, al estar haciendo ciencia, debemos tener muy claro que tenemos como base un proceso científico que nos permite recolectar información, clasificarla, analizarla, contrastarla, que nos permite plantearnos una hipótesis, buscar las mejores herramientas para poder corroborar o descartar esa hipótesis. Y después de todo este trabajo, que la conclusión a la que lleguemos va a tener una base metodológica que la respalde. No va a ser solamente el juicio clínico o la opinión del evaluador, sino va a ser una opinión sustentada científicamente. Y un ejemplo muy concreto de la necesidad de que sea de tipo científica y el abordaje metodológico sea de tipo científico, pues por hablarles del trabajo en el que yo me desempeño, pues es la labor forense. Una niña de 9 años que reporta violencia sexual por parte de uno de sus maestros, es canalizada a evaluación y entonces la gran pregunta es, ¿tiene o no tiene alguna alteración psicológica producto de la violencia sexual? Y ahí no basta simplemente con decir que el psicólogo o la psicóloga diga, a mí me parece que sí hay elementos, o también que diga lo contrario, me parece que no hay elementos. Porque eso básicamente lo podría hacer cualquier persona. La distinción es que diga la psicóloga o el psicólogo, después de haber aplicado toda una metodología que fue desde consultar el expediente donde se hace esta denuncia, entrevistarme con los papás de la niña, aplicarle una batería de pruebas que evaluaron ansiedad, depresión, habilidades sociales, después de aplicarle pruebas de tipo proyectivo, después de hacer una entrevista clínica, pedirle informes a los maestros, yo puedo concluir que, producto de la agresión sexual que se ha reportado, la niña en este momento está presentando trastorno de estrés postraumático. Y entonces ahí la opinión tiene una base muy clara.
que va a permitir dos cosas. Primero, pues darle respuesta a la solicitud de evaluación, y lo segundo, y me parece lo más importante, que la persona pueda reconocer, en este caso la niña, la familia, pueda reconocer cuál es el nivel de afectación que tiene como consecuencia de un hecho delictuoso, y en función de eso pueda recibir atención. Incluso en el escenario de que no presentara una persona, en este caso, que la niña no presentara afectación, incluso eso le permitiría conocer qué tipo de servicios de atención a la salud mental estaría necesitando. Entonces, la metodología, vuelvo a repetir, como tercer punto, es la base sobre la que se construye un conocimiento científico, sobre la que se construye un juicio clínico, y entonces el respaldo no solamente es a partir de lo que diga el psicólogo o la psicóloga, sino es a partir de lo que está planteado a través de todo un proceso de tipo científico. Puede sonar muy repetitivo, pero es importante que entendamos esta tercera reflexión. Y una cuarta tiene que ver con propiamente la labor que realiza un evaluador en el ámbito de los procesos psicodiagnósticos. A ver, veamos, partamos de un ejemplo. Si pudiéramos nosotros diseñar, no sé, una computadora a la que le pudiéramos meter toda una serie de datos. Le pudiéramos meter una historia clínica, pudiéramos meter los resultados de una prueba, pudiéramos cargar las entrevistas que se le realizan a las personas evaluadas como sus familiares, que pudiéramos cargarle toda una información. La pregunta es, ¿sería posible que la computadora o un programa por sí mismo pudiera realizar un psicodiagnóstico? Nos pudiera decir, esta persona cumple los criterios para un cierto tipo de trastorno, luego entonces lo tiene. La respuesta, y es muy clara, eso no es posible, no puede ser posible. Incluso si definiéramos parámetros, que si a nuestro programa le cargáramos todos los criterios para un determinado diagnóstico, y le pidiéramos que hiciera una especie de match entre la información que le cargamos de un caso clínico y esta parte de lo que tendría que buscar en un cierto tipo de trastornos, aún y con este correlacionar tan sencillo que pudieron plantear, es imposible que este proceso de inteligencia artificial pudiera realizar un psicodiagnóstico. ¿Por qué? Porque el proceso de diagnóstico implica necesariamente la combinación de ciertos elementos que te permiten a ti establecer un juicio clínico. ¿Qué elementos? Particularmente, pues la información que proviene de las fuentes, de las entrevistas, de la observación que tienes con respecto a la persona que evalúas, de los resultados de sus pruebas, de las entrevistas que realizas con las personas que conviven con la persona, es decir, de toda una serie, toda la evidencia empírica del caso concreto. ¿Qué haces después? Pues cruzas esa información con lo que nos dice una teoría en específico. Es decir, si yo estoy explorando el daño que puede tener una persona que pues ha sufrido algún tipo de daño relacionado con el ámbito laboral, por el estrés que viva en el ámbito laboral, voy a contrastar la información empírica con lo que nos dice una teoría específica sobre lo que puede ocurrir con personas que viven estrés laboral. Voy a identificar si mi persona que evalúo tiene depresión
y voy a corroborarlo con una teoría que nos dice que efectivamente las personas que viven estrés laboral constante, crónico, intenso, van a generar, según las investigaciones, estoy haciendo un ejemplo muy burdo, según las investigaciones, una persona que vive estrés laboral crónico intenso se esperaría que genere un tipo de trastorno relacionado con la depresión. Entonces lo que yo voy a hacer es, de un lado, poder establecer cuál es la evidencia empírica que yo tengo, y del otro lado, que nos dicen las teorías, y lo voy a tratar de contrastar, de corroborar o de descartar. Y ese proceso de conjunción de información, de análisis, de síntesis, de discusión, es el proceso por el cual el juicio clínico se establece. Y es fundamental que pensemos entonces que al hacer una evaluación psicodiagnóstica, un peso importante tiene que ver con la capacidad que tenga el investigador de poder hacer este encuentro entre el mundo de lo empírico, es decir, lo que encuentro en mi caso clínico concreto, y lo que la teoría me está dando, reportando acerca del fenómeno. Llámese violencia sexual, llámese burnout en la identificación de burnout en el ámbito laboral, llámese daño en neuropsicológico, llámese como quiera que se llame, hay una teoría de respaldo. Y entonces esa es la cuarta reflexión. Ninguna evaluación psicológica puede partir si no tiene una base teórica que le dé sustento. ¿Por qué? Porque las teorías nos permiten aprender, es decir, sujetar los fenómenos, poderlos dar sentido, poderlos comprender, y en función de eso crear un discurso que pueda ser comunicado a una comunidad en específico. Ajá. Entonces, esas 4 reflexiones les quiero dejar particularmente en este primer punto que hablamos, para que pensemos a la evaluación psicodiagnóstica desde estas reflexiones, que las resumo brevemente: distinción entre evaluación como proceso y como evaluación, el psicodiagnóstico como un proceso y como un producto; identificar que toda evaluación parte de objetivos muy concretos y a su vez define las funciones científicas que se han de llevar a cabo; que todo proceso de evaluación psicológica debe partir necesariamente de una metodología, y que el proceso de evaluación psicodiagnóstica implica una labor donde el investigador va a generar un conocimiento. Entonces, 4 reflexiones les quiero dejar para que ustedes sigan, las puedan pensar y puedan considerarlas a lo largo de la materia que nos va a convocar durante estas 4 semanas. Reciban un cordial saludo y un abrazo.